Este antiguo templo, tallado en una sola pieza directamente en la roca, impresiona a muchísimas personas y su antigüedad y técnica de construcción generan innumerables preguntas. Recientemente, uno de mis suscriptores me envió un video que muestra una tecnología ya existente de tallado de piedra con láser. Así es como se ve. Las máquinas de láser de fibra han existido en la industria durante bastante tiempo, pero solo en los últimos años han comenzado a aparecer versiones compactas y portátiles. Hoy en día incluso puedes comprar una máquina láser casera para materiales blandos por unos $300. Sin embargo, para la piedra se necesitaría algo mucho más potente y costoso. Y para el llamado templo de Kailasa se habría requerido una versión aún más potente. Y esto realmente podría haber existido en el pasado si simplemente dejamos de pensar que es la primera vez que la humanidad alcanza tal nivel de desarrollo. El templo de Kailasa no fue creado de la manera tradicional, como solemos ver cuando se apilan piedras o ladrillos. Todo este edificio fue hecho tallando la montaña, retirando roca de basalto para darle la forma de un templo. Un enfoque similar se encuentra solo en unos pocos edificios antiguos alrededor del mundo. Actualmente, Kailasa es el templo antiguo más grande jamás encontrado en la Tierra construido de esta forma. Además, la forma exquisita y la delicadeza del trabajo son simplemente asombrosas. No está claro por qué necesitaron dedicar tanto tiempo y esfuerzo a construir un templo así. Miren la vista desde arriba. Este templo tiene un diseño altamente simétrico, algo que no es tan habitual en edificios tan antiguos. No me refiero solo a la uniformidad de las paredes y la calidad del pulido, sino a la composición general de la construcción. Mirando desde arriba, solo esta parte no encaja en un conjunto perfectamente simétrico. Es realmente importante entender cómo tallaron todo esto en una sola pieza. Por ejemplo, se necesita mucho tiempo para crear un pilar así, y eso suponiendo que esté hecho de piedras separadas que se lijan después de poner una sobre otra. Aquí, el pilar se creó quitando toda la roca a su alrededor. Pero lo más emocionante es cómo los antiguos arquitectos pudieron crear un plan de construcción que tuviera todo esto en cuenta con tanta precisión. El templo tiene puentes que conectan edificios, sistemas de alcantarillado y recolección de agua de lluvia, grandes balcones y escaleras complejas. Y todo fue planeado antes de que comenzaran a tallar la roca. Por alguna razón, me viene a la mente una analogía con la impresión 3D y el diseño de modelos en 3D. Estas tecnologías ya están a nuestro alcance, pero lo hacemos con plástico, con pequeños detalles, aplicando plástico caliente capa por capa. Y aquí, la lógica es algo similar, solo que capa tras capa se eliminó una montaña entera. Quizás también la derritieron antes de esto. Podemos imaginar una enorme impresora 3D aspiradora que absorbe las rocas. Pero cuando me enteré del tallado de piedra con láser, todo se volvió aún más evidente. Y esto incluso podría explicar la famosa leyenda local de que el templo fue tallado en una sola noche, lo que antes me parecía un completo disparate. La roca de la que se talló Kailasa es toba basáltica, que tiene casi la misma dureza que el basalto en la escala de Mohs, aunque es ligeramente más fácil de trabajar debido a su porosidad. En comparación, la piedra caliza de la que están hechas las pirámides de Egipto es casi el doble de blanda. Existen registros históricos de que, a finales del siglo XVII, el rey musulmán Aurangzeb reunió a 1000 hombres y les ordenó destruir el templo. 1000 personas trabajaron durante 3 años, y lo único que pudieron hacer fue arrancar las trompas de los elefantes, dañar los rostros de las estatuas y el yeso. Finalmente, tras 3 años de intentos fallidos por borrar el templo de la faz de la tierra, Aurangzeb abandonó la idea. Y como sabemos, destruir es más fácil que crear. Incluso si se tratara de toba basáltica, la pregunta sigue siendo quién pudo crear una estructura de tal magnitud y por qué utilizar una tecnología de construcción tan extraña. Además, ¿cómo sabían que la toba basáltica llegaba a tal profundidad? ¿Realizaron exploraciones mediante perforaciones? Imaginemos que tallaron la roca durante 5 años y luego resultó que a 7 metros de profundidad había algún tipo de roca superfuerte, o al revés, arcilla. Consultemos las fuentes abiertas. El templo data aproximadamente del siglo VIII después de Cristo.
según una placa de cobre con texto fragmentado hallada en el estado de Gujarat. En la placa está escrito que se ordenó construir un templo milagroso en una colina en Alapur, ante cuya belleza se asombraron los mejores de los inmortales que se desplazaban en carros celestiales. El arquitecto que construyó el templo se asombró de repente. ¿Cómo construí esto? La inscripción data del año 812 después de Cristo, pero solo confirma que el templo ya existía en ese momento. No hay pruebas de que fuera construido en esa época. Muchos arqueólogos creen que el templo de Kailasa es el más antiguo de los complejos de las cuevas de Ellora. Supuestamente fue construido siglos antes de que se empezaran a edificar el resto de los templos aquí. Por cierto, hay cerca de 100 templos en cuevas en este lugar. La famosa Elena Blavatsky y el periodista Graham Hancock defendieron la teoría de que este edificio fue creado mucho antes por representantes de otra civilización. Cerca de las cuevas de Ellora existen estructuras antiguas similares que se encuentran bajo el agua. Por lo tanto, fueron construidas en una época en la que el nivel del océano era 100 metros más bajo, es decir, antes de la edad de hielo. Hagamos un resumen. Los antiguos constructores extrajeron unas 400.000 toneladas de piedra para construir, a partir de una sola pieza de la montaña, un enorme complejo con puentes, balcones, alcantarillado y más. Y definitivamente se hizo mucho antes del siglo VIII después de Cristo. En el siglo XVII no lograron destruir este templo, y en el siglo XXI todavía nos cuesta adivinar y no logramos comprender la verdadera lógica de los constructores ni recrear algo similar. ¿Se construyó este templo con tecnologías primitivas o se utilizó aquí tecnología de civilizaciones altamente desarrolladas? Sería muy fácil comprobarlo si alguien intentara ahora tallar un pequeño templo de forma similar en esos lugares. Pero nadie lo ha hecho todavía. Sin duda, esto daría respuesta a muchas preguntas, aunque tal vez restaría atractivo turístico a este lugar. Escriban en los comentarios qué versión les convence más y si les gustaría ver el templo de Kailasa con sus propios ojos. Suscríbanse y nos vemos el próximo viernes en el canal.